Bienvenidos al banquete. Mario Chivitelli, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola, Marito, no te dejamos descansar ni el feriado. Re pesada. Che, Mario, o estás en Cocún o te pega muy de blanquito ahí. Sí, vos sabés que me decían eso recién. El reflejo de la ventana. Claro. Y por ahí si te corres un poquito te... Che, ¿qué estás cocinando? Vamos a lo más importante de hoy. Porque Nada, Mario todavía. cocina tan rico. Nada. ¿En nada serio? Pero. No, yo te imaginaba haciendo un pucherito, un guisito carrero. todavía. No, hoy no. La verdad que no. Estaba leyendo, me levanté muy temprano igual, y estaba leyendo diarios, artículos, bueno, de todo un poco. Bueno, y la idea precisamente era convocarte para hablar cómo se vivió, ¿no? En esta fecha tan importante, 24 de marzo, memoria, verdad, justicia, y por supuesto Neuquén también escribió una página triste en esta historia. Así es, hay detalles del 24 de marzo que son muy poco conocidos porque, bueno, yo siempre digo que los más viejos son los que tienen la memoria, hay muchos que ya no se acuerdan. Yo hice muchas entrevistas para recrear cómo había sido el 24 de marzo en Neuquén y me llevé la sorpresa que algunos ni siquiera se acordaban que cómo había sido el detalle, ¿no? Ujú. Claro. Inclusive hablé con periodistas y gente, con periodistas más grandes que nosotros, cómo lo habían vivido, pero lo cierto es que el 24 de marzo, creo que la mayoría de los neuquinos se enteraron a la mañana siguiente. El primer comunicado del gobierno militar fue a las 3 de la mañana, así que imagínate. La gente ya se había acostado Sí. en Neuquén, era un martes a la noche, habían visto el partido de River por la Copa Libertadores, lo habían escuchado, que jugaba ese martes a la noche, y creo que algún noctámbulo pudo haber sintonizado alguna radio de Buenos Aires que entraron en cadena nacional a las 3 de la mañana. Claro. Pero después la mayoría no, la mayoría se levantó temprano para ir a trabajar, a hacer su rutina cotidiana. Bueno, y ahí se enteraron, principalmente los empleados públicos, por ejemplo, fueron a casa de gobierno a trabajar y los mandaron de vuelta a su casa. Ahí se enteraron de que... ¿Y les había... dijeron por qué? Claro, por supuesto, sí. La primera, el gobierno militar ingresa a la casa de gobierno, mejor dicho, va a notificar a la casa de gobierno a las 3 de la mañana, va por la calle Roca, ahí estaba la residencia del gobernador, Claro. que ahora ya no está más, y el que los atiende es Luis Zapag. Ujú. Era el hijo de Felipe que estaba ocupando esa casita que tenía la residencia el gobernador. Quedaba hacia Santiago del Estero, ¿verdad? No, daba a la plaza. A la plaza. A la Plaza Ujú. Roca. Tenía ingreso por Roca, por supuesto. Y ahí le dicen los militares que golpearon a la puerta, que preguntaban por el padre de él. El padre de él estaba viviendo en la residencia que todos conocemos, ahí en la calle Belgrano. Sí. Y le dice que tiene que desalojar la casa de gobierno. Él le pide que le den un tiempo, porque estaba con su mujer y su hijo recién nacido. Y le dan hasta las 7 de la mañana plazo. Así que, bueno, él se va, lo llama a Felipe por teléfono, y Felipe le pregunta si él está bien, y hay un textual que le dice: rájese inmediatamente a Chosmalal, le dice a Luis. Wow. Hay Claro. que poner en contexto esto: los dos hijos más chicos de Felipe Zapag ya estaban en la clandestinidad. Claro. Eh, Ricardo y Enrique, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, había una gran preocupación en la familia Zapag por lo que pudiera haber pasado. Así que, bueno, eso sucedió y, como te decía, la gente que iba a trabajar a la mañana siguiente, lo mismo pasó en legislatura y en la municipalidad de Neuquén. Muchos fueron cesanteados, muchos empleados públicos de distintas dependencias, pero ese fue el escenario a la mañana temprano, ¿no? Ujú. Fue Wow. lleno de retenes militares por todos lados. Yo no sé si se acuerdan, pero hasta el 83 los puestos de guardia del comando llegaban hasta enfrente al Hotel Comahue, ¿Sí? la casa esa donde está la residencia del comandante de la brigada. Hasta esa esquina estaban los puestos militares y después se multiplicaban por todos lados. Cada dependencia de gobierno había puestos militares. Y después había retenes en las rutas donde paraban cada auto y cada colectivo. En la ruta 22 principalmente, y después en las rutas provinciales.
en un operativo muy grande. Yo entrevisté a Osvaldo Ortiz, que era un periodista de Clarín, que él había llegado recién a Mendoza, de Mendoza a Neuquén a trabajar. Él trabajaba en policiales, en la sección policiales, que era una sección pesada para la época. Claro. Y él viene a buscar trabajo acá. Va a buscar trabajo al Río Negro, le dicen que sí, que probablemente lo vayan a tomar, pero mientras tanto empieza a trabajar en el Chocón. Y él toma un colectivo, esto es una entrevista que yo le hice, creo que en RTN fue, hace no mucho tiempo. Él cuenta que iban en un colectivo y lo pararon. Mario, se te perdió. Mario, no se te escuchó bien, quedó hasta que se trasladó al Chocón. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, en ese viaje los paran al colectivo, sube 3 o 4 militares, le piden documentos a todos, y era, bueno, lo común esa mañana del 24 de marzo en la ciudad de Neuquén. A partir de ahí, bueno, las radios empezaron a replicar este comunicado número 1 en las radios. Hablo de Leucinco y Leucinco. No había otra radio en ese momento. Y sí. No, también se te había cortado, pero alcanzamos a entender que el EU5 y el EU19 eran los medios regionales donde uno se podía informar. Eran los únicos. Eran los únicos. Bueno, después, Canal 7 también se hace eco de la noticia. Y yo no creo, los diarios no salieron con esa información. Pero lo cierto es que la gran mayoría no sabía. Acá había un círculo muy chico de algunos dirigentes políticos que estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires. Ya venían los síntomas de ese golpe de Estado. Por eso Felipe Zapag, y esto es importante aclararlo, sí, él ayuda a mucha gente de Neuquén a que pueda exiliarse, a que irse del país. Por los contactos que él tenía, consigue que le tramiten los pasaportes. Naldo Labrín es uno. Mira. Hay mucha gente que Felipe ayudó para que se fueran del país, porque sabían que se venía, no sabían si era específicamente cuándo, pero ya había un clima bastante fuerte, un rum rum bastante importante con lo que estaba pasando. Pero la gran mayoría de la gente no. Por eso te digo que la gente se acostó el 24, el 23 a la noche, ese martes, sí, pensando que el otro día iba a ser una jornada más, y se encontró con todo este panorama, con todos estos puestos de guardia, con mucha tensión, con mucha incertidumbre. Imagínense, uno va a trabajar y lo mandan de vuelta a la casa. Claro. Hay un gobierno militar. En este caso, el general Martínez Badler es el que reemplaza a Felipe Zapag en el cargo. No duraría muy poco, porque después viene el general Domingo Trimarco, que es el que se queda al frente del Ejecutivo, ya hasta el ingreso de la democracia. Trimarco escuchamos la palabra, el apellido de Trimarco. Y Felipe, de alguna manera, Domingo Trimarco estuvo hasta 1983, con el regreso de la democracia. Ahí se realizan las elecciones, se celebran las elecciones, que todo el mundo ya conoce. Felipe Zapag gana las elecciones. En la gobernación, Jorge Sovich se convierte en el intendente de Neuquén Capital, y el resto es historia conocida. En el caso de la municipalidad de Neuquén, el doctor Roviglio estaba al frente, también es reemplazado por otro militar. Pero eso es todo lo que ocurrió, y ese es todo el contexto que tuvo el golpe de Estado en Neuquén, en una ciudad, sí, recordemos que Neuquén tenía 45.000 habitantes, o sea, Neuquén Capital. Era chiquitita. Era una ciudad, casi te diría que tenía un ritmo pueblerino. Claro. Y también estaba sucediendo algo importante en esta ciudad capital, sucedía esto, pero algo importante sucedía a 378 kilómetros o 417, depende por dónde uno vaya, en Villa Langostura, en un espacio llamado El Mesidor, ¿verdad? Bueno, la gente se enteró al otro día que a las 3 de la mañana un helicóptero de la Fuerza Aérea llevaba en calidad de detenida a la ya expresidenta de la Nación, Isabel Martínez de Perón. Así que
eso todo fue un shock para la población. Insisto, para la gente común, más allá de que muchos dirigentes políticos o dirigentes gremiales estaban al tanto y tenían contacto en Buenos Aires de lo que estaba ocurriendo allí y de lo que podía ocurrir en el país. Pero la gran mayoría de la gente, como te decía, en aquel comienzo de otoño de 1976 no estaba al tanto. Por supuesto, la actividad siguió. Yo me acuerdo, nosotros fuimos a la escuela. Yo estaba en 7º grado ya, estaba por egresar, en la escuela número 2, la que está frente a la Anónima, ahí en la calle San Juan. Sí. Ahí cursé mi último año, yo egresé en el 76, ingresé a la secundaria en 1977. Tengo esos recuerdos porque, bueno, no era tan chico yo, pero detalles no tenía, salvo por estas entrevistas que yo recopilé. Entrevisté a Raúl Valladares, que murió hace poquito murió. Claro. Después entrevisté a Osvaldo Arabarco, a Osvaldo Ortiz, que fue periodista de Clarín, fue profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, de Comunicación. A mucha gente entrevisté para reconstruir cómo había sido. Me parecía que era un detalle no menor. Y entrevisté a Luis Zapag, que él fue el que me contó todos esos detalles de que él estaba viviendo en la residencia del gobernador, que estaba en casa de gobierno, y me contó ese diálogo con Felipe que fue tremendo. Se trataban de usted los dos. Claro. Por eso le dice, usted rájese a Chosmalal. Claro. Qué loco, ¿no? Y Luis lo que hace es enseguida, ese mismo día, la mañana siguiente, se va con su esposa y su hijo recién nacido a Chosmalal, porque era una forma de estar, yo no sé si más protegido, pero por lo menos no tan expuesto como podría estar en Neuquén Capital. Claro. ¿Sabés que busqué algunos de los, para compartir con varios y cortito, sí, Miri, algunos de los títulos de las tapas de los diarios de aquel 24 de marzo de 1976? Clarín tituló: Nuevo gobierno, Calabró entregó la gobernación. La Nación, el diario La Nación, sí, más cercano a la verdad, porque Clarín tituló en Narnia, dijo: Fuerzas Armadas asumen el poder, detúvose a la presidenta, y ilustraron una foto del helicóptero que se llevaba a Isabelita detenida. El diario La Opinión tituló: Gobierna la Junta Militar, y en un recuadro hallaron armas en la UOM. Crónica, en tanto, decía: asumió la Junta, Isabel custodiada. Últimas noticias, por supuesto, siempre existieron, cayó Isabel. Y el martes 30, sí, Clarín tituló: juraron Videla y sus 8 ministros. Hubo público en Plaza de Mayo, y una foto de mucha gente tras los vallados que decía: unas 2000 personas se dieron cita para saludar a Videla. Qué loco, wow, ¿no? Mamá. Bueno, era muy, muy común esos títulos así, anuncióse. Sí, detuvióse. Claro, eran todo ese estilo. Y faltaba que hablaran cortito. Resulta que ahora asume la Junta Militar. La transmisión de la jura de Videla fue a las 10 de la mañana, también se hizo por cadena nacional y se transmitió a través de las radios, sí, en este caso las radios de aquí de la región. Eso fue a las 10 de la mañana. Pero imagínense, y a mí me parece que es importante tomar el contexto de esa mañana que llega toda esa información de golpe. Claro, de golpe, nunca mejor dicho. Claro, había gente que sí ya estaba al tanto, pero era un círculo rojo, sí, muy chiquitito, sobre todo la gente que tenía militancia. Por eso te digo, en el caso de gente que se había exiliado, sabían que se venía algo difícil. Esto me lo contó Naldo Labrín a mí. Y otra gente que también se exilió. Yo estuve reconstruyendo la historia de Inés Rañi, de Lorín Rigoni, de Inés Rañi también, pero de Lorín Rigoni, que fue una de las que primeras protestó. Lorín cumple 100 años ahora. Sí, tiene 90. En mayo. Bueno, de hecho, ayer iba a ir a la vigilia a Lorín y le dijeron: no, si vas a ir a la marcha te guardás, claro, por la vigilia, por favor. ¿Cuándo? ¿En mayo cumple? Sí, ahora el 8 de mayo. Es una locura. 100 años. Claro, 100 años. En el caso de Lorín, ella ya estaba al tanto. A su hijo lo mataron al año siguiente, claro, pero ya sabían más o menos cómo venía la mano. Y me parece que también es bueno recordar cómo actuaron las madres en aquel momento, porque Lorín fue la primera en realizar una protesta.
Y ahí es donde a partir del 77 le comunican la muerte de su hijo, que fue el 20 de abril. Ella es la primera que va a reclamar y empieza a juntarse con otras madres de Neuquén, que sabían que estaban viviendo lo mismo que ella, ¿no? De ese grupo de madres originario, hoy queda nada más que Lolín. Claro. Pero es una familia, yo reconstruí la historia por el lado familiar, porque es una familia de clase media, de común, una familia común y corriente que había venido a Neuquén, como tantas, en busca de un futuro mejor. Ellos habían venido de Bahía Blanca. Exacto. Lolín nunca se imaginó que se iba a convertir en una referente de los derechos humanos, como lo es ahora. Ella trabajaba en la administración pública, su esposo el Toto, yo lo conocía a Toto porque jugaba al tenis, tampoco él tenía una imprenta, Rigoni y compañía, claro, ahí en el centro de Neuquén, y tenía 3 hijos. Yo fui compañero de Ana, la más chica. Después está Roberto, que fue el que mataron los militares. No está desaparecido, el recuperaron el cuerpo recién en 1981, después de un trámite bastante penoso. Wow. Y el cuerpo de Roberto Rigoni estuvo en el Panteón de los Zapag. Exacto. Y después lo cremaron. Y después hay otro hermano, Ricardo, que murió de cáncer no hace mucho. Esa es la historia de la familia, una historia trágica, obviamente, muy dolorosa. Ella empieza a hacerse muy amiga de otras madres. Ella es inseparable con Inés Rañi, que murió el año pasado. Sí. Y de su esposo, que tiene una historia familiar muy parecida, ¿no? Con el grupo de la iglesia, esto es muy importante también, de Nevares jugó un papel muy importante ahí, y las madres con el obispo Jaime fueron las que tuvieron ese respaldo de la iglesia, por decirlo, que no fueron todas las iglesias del país, pero en Neuquén sí, y donde se animaron a empezar a protestar, porque esto fue en plena dictadura. Totalmente. Estos reclamos para ver dónde estaban los hijos desaparecidos. En el caso de los que estuvieran desaparecidos, muy pocas familias tuvieron la posibilidad de recuperar los cuerpos de sus hijos, como en el caso de los Zapag, de los 2 hijos que fueron enterrados acá en Neuquén, y ahora están en Barbarco. Toda la familia está en Barbarco, en el cementerio de Barbarco. Y en el caso de Lolín Rigoni, que también pudo recuperar el cuerpo de su hijo recién 4 años después del asesinato que se produjo en Buenos Aires. Así que es un poco del contexto de cómo se vivió el golpe en Neuquén, y de algunos de los referentes, hay muchos por supuesto, ¿no? Sí. Que sufrieron, y después otras personas que pasaron más desapercibidas. En el caso de Felipe, yo quiero destacar esto porque él colaboró mucho para que se fuera mucha gente del país que sabían que estaba fichada y que podía llegar a tener una detención y una casi muerte segura, ¿no? Claro. Totalmente. Marito, muchísimas gracias. La verdad que como siempre un lujo tenerte en el programa, tenerte en RTN y poder leer con tu pluma, poder leer con nuestros ojos tu pluma, contando las historias de una forma única. Mira, yo siempre digo que las historias es bueno recordarlas, hacen bien, por más que sean duras, por más que sean trágicas. Es bueno no solamente justamente que se habla de la memoria colectiva, sino también que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, y a veces pequeñas anécdotas que pueden pasar desapercibidas hacen la diferencia para tener una historia bien reconstruida, con detalles de lo que ocurrió, no solamente en el pasado reciente, sino también en el pasado de los pioneros, que es otro capítulo de la historia que a mí siempre me gusta repasar. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario Chipitelli con nosotras, señoras y señores, contándonos cómo se vivió y en esta forma que él tiene, que es tan amena y tan linda de leer y de escuchar. Bienvenidos al banquete.